Les ofrecemos un documental coproducido por Radio Televisión Española que ilustra un poco conocido capítulo de la historia económica e industrial de Cataluña. La Canadiense era el nombre por el que se conocía popularmente la Barcelona Traction Light and Power Company, debido a su origen. Fue la primera gran multinacional que vino a Cataluña. A principios del siglo XX se produce una segunda revolución industrial que trae la prosperidad, refuerza la capacidad productiva de las fábricas y cambia drásticamente la vida cotidiana. La electricidad. Eran conscientes de que la industria eléctrica era el futuro. El gigantesco proyecto consiste en generar electricidad de los saltos de agua del Pirineo y transportarla hasta Barcelona y la Cataluña empresarial. En tiempo récord se construyen las infraestructuras necesarias para completar semejante proeza. Pusieron a 3.000 personas trabajando y en 3 meses hicieron la carretera. Detrás, 2 hombres visionarios, el ingeniero Emili Montañés Criquilón, responsable del plan de electrificación de Cataluña, y el norteamericano Frederick Starr Pearson, un adelantado a su época. Se trataba de sustituir la fuente energética carbón por la fuente energética electricidad. El documental ilustra con imágenes de la época y testimonios recreados la dificultad de semejante empresa y el escepticismo inicial de financieros para sufragar lo que en principio parecía un cuento de hadas. Detrás de estas empresas habían fabricantes de material eléctrico. Estas empresas son las que les interesa la electrificación. Pero tal y como demuestra el trabajo que vamos a ver, el progreso debe mucho a estas mentes lúcidas que nadaron a contracorriente. Para los que piensan que la energía consumible es algo que existe por sí misma, nada mejor que asistir a la titánica labor de obtener de la naturaleza con la inestimable ayuda de la tecnología, algo que costó mucho conseguir y aportó grandísimos avances al bienestar de la sociedad. Lo importante nosotros creemos que es que ya entramos en una época ya de modernidad. Con ustedes el documental La gran aventura de la Canadiense. Hace 6 días que salimos de Nueva York. Nos avisaron que era un viaje peligroso y en el puerto nos despidieron como si fuéramos héroes. Pero hasta ahora todo ha ido bien y no hemos visto ni rastro de los barcos de guerra alemanes. Yo tenía que hacer este viaje, fuera como fuera, para salvar la Barcelona Traction, la canadiense, como la llaman en España. Por culpa de la guerra, hemos estado a punto de quedarnos sin dinero para nuestros proyectos. Pronto veremos la costa y llegaremos a Inglaterra. En la City de Londres me reuniré con los inversores y no pararé hasta que aprueben los fondos previstos. Tenemos que construir en las montañas de los Pirineos los saltos de agua más grandes de toda Europa. Con el agua de los lagos y los ríos podremos producir mucha energía y con ella inundaremos todo el país. Haremos realidad todo lo que un día imaginamos con el amigo Montañés.
Con la muerte de Pearson en 1915, consecuencia de un torpedo alemán contra el Lusitania, el barco en el que llegaba a Europa procedente de Estados Unidos, desaparece la figura del fundador de la Barcelona Traction, pero es sustituido por otros empresarios que siguen su estela en definitiva. El grupo de empresas de la canadiense fue obra bastante personal de Pearson. Entonces, en la medida en que falleció, sin duda, de forma muy prematura, lo que fueron las realizaciones de la canadiense, seguro que quedó en algo diferente de lo que Pearson tenía en mente y pensaba hacer. Fue la primera gran multinacional que vino a Cataluña, la gran empresa eléctrica, de producción eléctrica española, que era la Barcelona Traction, de capital extranjero, pero en definitiva establecido dentro del territorio del Estado español. Todos los tranvías de Barcelona ya son eléctricos, después de que hicimos sustituir los que todavía iban con caballos. Ese cambio fue toda una prueba de fuego para mí, cuando era ingeniero jefe de los tranvías de Barcelona. Menos mal que me llevaba bien con los dueños de la compañía, que eran ingleses y me apoyaron en todo. Allí estaba bien, pero me fui de los tranvías porque, desde hace tiempo, estoy obsesionado con la idea de llevar la electricidad a todas las casas y las fábricas de Cataluña. Hay que dar a la industria catalana toda la energía eléctrica que necesita para su expansión. Cada vez lo veo más claro. A partir de que Montañés, Criquillón, quería industrializar Barcelona, el Vallès, etc., él lo primero que hace no es hablar con Pearson. Lo primero que hace es, él hace el proyecto y quiere realizarlo. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que fue posible transportar la energía eléctrica a centenares de kilómetros con unas pérdidas asumibles, se hizo factible que en las zonas de alta montaña se construyeran las centrales eléctricas y el fluido eléctrico allí producido fuera transportado a las zonas de consumo industrial o de consumo urbano. Esto en el caso de Cataluña significaba, digamos, liberarse parcialmente de la dependencia del carbón como elemento fundamental de la oferta de energía. La llegada de la electricidad de origen hidráulico significaba pues la posibilidad de tener unos costes energéticos más bajos para aquellas industrias que los pudieran utilizar. En este país, el único río que puede generar la electricidad que se necesita es el Ebro. Pero los derechos para explotar el agua del río a partir de Mequinenza para abajo son de los señores Coll y Bielsa. Si me ceden su concesión, construiré un gran salto de agua en Fayón, donde el río Matarraña desemboca en el Ebro. Conozco esas tierras porque son las de mi familia. Allí generaremos 150.000 caballos de potencia, más de lo que nunca nadie ha podido soñar. Eran conscientes de que la industria eléctrica era el futuro y, por lo tanto, una serie de personajes con más o menos capacidad de influencia y de conocimiento adquirieron durante un periodo de muy pocos años diversas y numerosas concesiones en los ríos, básicamente de la Cataluña occidental. El transporte eléctrico empieza a ser más rentable porque se usa la energía con corriente alterna y además el transformador permite elevar la tensión y esto hace que los cursos de agua más alejados de las principales poblaciones pues tengan mucho interés para utilizarlos como energía hidroeléctrica. Necesito dinero para llevar a cabo el proyecto de producción, transporte y distribución de energía eléctrica para Cataluña. Pero nada, no hay manera. No hay que olvidar que los proyectos que se planteaban a partir de principios de siglo con la hidroelectricidad eran proyectos de una dimensión financiera extraordinaria. De hecho, este tipo de iniciativas solo se podían financiar en el mercado internacional de capitales. Primero fui a ver al banquero Manuel Arnús, que acaba de hacerse una casa imponente en el Tibidabo. Conoce el tema porque es uno de los dueños de la central eléctrica de las Chimeneas, en el Paralelo. Tuvo la paciencia de escucharme, pero fue completamente inútil. Me dijo que no tengo los pies en el suelo, que mi proyecto es muy temerario y que nos expondríamos a tener un gran fracaso. Después fui a ver a Marsans, en la Rambla de Canaletas, que me conoce mucho desde hace años y me trata con confianza.
Le expliqué el proyecto y me dijo: Carlitos, esto quizás sea interesante dentro de 50 años. Ahora es una fantasía. Dedícate a pensar en proyectos modestos, al alcance de nuestras posibilidades financieras. En definitiva, no debían ver claro el proyecto. Por otra parte, eran bancos pequeños. En la banca barcelonesa de aquellos momentos era una banca no comercial, especializada sobre todo en la introducción de valores en la Bolsa de Barcelona. Había la banca Arnús, conservadora, prudente, excesivamente quizá. Había la banca Marsans, lo mismo. Y finalmente había el tercero en discordia, que era la Sociedad Anónima Arnús Garí, pariente lejano de la banca Arnús. Nos tenemos que imaginar un valle en medio de los Pirineos, donde no había carretera. Hasta en el año 1911, la carretera que va actualmente de la Capdella a la Pobla de Segur, que son 30 kilómetros, no existía. Por tanto, era un valle que las comunicaciones eran básicamente por caminos con animales. La comunicación, más que de norte a sur, era de este a oeste, que eran donde iban los caminos. Un valle con una economía básicamente tradicional de agricultura y ganadería, bastante autosuficiente, a pesar de que sí que hay contactos en el exterior con las principales ferias, por ejemplo la de Salàs o la misma de la Pobleta de Bellveí, pero sí que era una sociedad bastante cerrada económicamente e ideológicamente. El papel de las mujeres en la economía doméstica de la Vallfosca era un papel clave. ¿Por qué? Porque al ser pueblos transhumantes los maridos se iban y eran ellas las que regían la economía familiar, eran las que decidían cuándo se escolarizaban los hijos, qué se compraban las casas, si se tenía que hacer alguna obra, etc. ¿Por qué? Porque estaban durante muchos meses ellas solas. Y siempre se ha dicho que en una casa, cuando el hombre moría, si moría el hombre y la mujer se quedaba con hijos, la casa continuaba, porque la mujer, si era necesario, se iba a trabajar al campo y tiraba a la familia adelante. Si era el caso contrario, y eso está demostrado, si el hombre quedaba viudo, lo que hacía el hombre rápidamente era volverse a casar, o si no, se tenía que cerrar la casa. Ayer mismo bajamos de Capdella hasta la Pobla con mi marido para ir de compras a la feria. Fuimos a cenar y a dormir a casa de mi primo Martí, el almadiero. Le llevamos secallona de la nuestra porque le gusta mucho. Hoy en la feria había un gentío de toda la cuenca, de Sarroca, del Valle de Capdella. De repente llegó Emili Riu, el político de Sort, que ha hecho un discurso en la plaza de la Pedrera y ha dicho que pronto harán una central eléctrica en Capdella, con los franceses que han estado merodeando por allí estos días. Dice que tomarán el agua del Estangento y con ella harán electricidad. A saber. El anuncio de Emili Riu de que iba a construir una central hidroeléctrica en los lagos de Capdella tuvo un impacto en el primer momento de mucho como incredulidad por parte de los pueblos del valle. No se creían que este proyecto se llegase a realizar. ¿Por qué? Primero, se trabajaba a más de 2.000 metros con todos los lagos helados. En épocas de invierno, en la zona de los lagos, nadie del valle subía. Otra cosa, se tenía que construir una carretera para acceder hasta aquí, que eran 30 kilómetros. No había precedentes de construcción de obras públicas en la zona del Pallars, por tanto se veía como algo irrealizable. Y aparte era que los pueblos, las casas, como vivían del ganado, tenían bastantes ingresos y no necesitaban incorporarse a trabajar a la central. El doctor Pearson llegó ayer a Barcelona y estuvimos reunidos un largo rato en el Hotel Colón, en la Plaza Cataluña. Era la primera vez que nos veíamos, aunque ya hace tiempo que tenemos contacto a través de uno de sus asesores de Londres. Su aspecto encaja con su forma de ser, con unos ojos penetrantes, aunque al mismo tiempo amables, abiertos y comprensivos.
Hoy a las 7 en punto he ido a buscarle al hotel con el coche y le he llevado sin prisa hasta la cima del Tibidabo, donde están las atracciones. Quería que viese una vista panorámica para que entendiera el proyecto. La imagen que transmite Montañés de su visita al Tibidabo y de la visión que tuvo Pearson por una parte del llano de Barcelona y por otra parte la comarca del Vallès Occidental, con Terrassa y Sabadell especialmente, era un espectáculo de centenares de chimeneas humeando, que significaba, en definitiva, una demanda enorme de electricidad. Se trataba de sustituir la fuente energética carbón por la fuente energética electricidad. Después hemos vuelto a bajar a la ciudad. Me ha dicho que se tenía que ir enseguida a París con el tren de las 10 y que le acompañara para empezar a trabajar sin perder tiempo. Le he dicho que no me podía ir así de repente y me ha respondido: de acuerdo, pues entonces tome el tren de las 6 de la tarde. Ese día se puso en marcha la Barcelona Traction. De modo que Montañés percibió que había una gran oportunidad de servir ese mercado explotando la energía hidráulica. Pero Montañés no hizo un proyecto de explotación hidroeléctrica del Pirineo catalán, porque ni él ni nadie en España era capaz de hacerlo, ni en Europa. Pearson era la única persona capaz de componer un equipo y aportar la tecnología necesaria. Y lo hizo. Es decir, quien trabajó en Cataluña con Pearson fue una verdadera selección mundial de los mejores ingenieros eléctricos. Un equipo humano excepcional, en donde de alguna forma se aunaban conocimiento, eran expertos en las áreas mecánica, eléctrica y en obra civil, y también de alguna forma en organización. Era gente que venían de experiencias de haber trabajado en obras muy importantes en Brasil, en México e incluso en el Canal de Panamá. Hemos cambiado de planes. Encontrar el lugar adecuado para construir el salto de agua no es tan fácil como parecía. Queríamos hacerlo en el Ebro, en Fayón, pero los propietarios de la concesión nos piden un ojo de la cara para cedernos los derechos de explotación del río en ese tramo. Por eso hemos buscado otras posibilidades, aguas arriba, hacia las montañas. Y hemos visto que el lugar más interesante es el tramo del Noguera-Pallaresa, entre la Pobla de Segur y Camarasa. El propietario de los derechos de este tramo es el empresario Domingo Sert. Y más al norte está el Valle de Cabdella, donde Emili Riu ha dicho que hará su central. Hemos invitado a Domingo Sert a venir a París para negociar con Pearson y ha aceptado enseguida. Queremos que nos ceda los derechos para el aprovechamiento de las aguas del Noguera-Pallaresa en el tramo que nos interesa. Él los consiguió cuando era diputado de la Lliga Regionalista por Trem, hace unos años. Aquí en París será más fácil tratar con él y le convenceremos de que sea nuestro socio. Sert, como otros emprendedores de la época, tanto en Cataluña como en Aragón, intuyeron que había buenas oportunidades de negocio en la explotación de los saltos de agua y solicitaron concesiones. Y guardaron esas concesiones a la espera de que alguien fuera capaz de poner en marcha proyectos para explotarlo y entonces aparecer como dueños de la exclusiva de la utilización de esa energía hidráulica. Él descubrió las posibilidades del Noguera-Pallaresa en concreto a partir de las excursiones que realizó por el Pirineo desde los últimos años del siglo XIX, de la mano de las sociedades que en Barcelona promovían el excursionismo por la zona, sobre todo del Centro Excursionista de Cataluña. Y ya en el año 1899 ya solicita la primera concesión y es de hecho el primer gran proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico a gran escala del Pirineo, con una concesión de 16.000 litros por segundo para aprovechar el Noguera-Pallaresa. Mi primo Martí nos ha venido a ver a Cabdella. Ha venido por la carretera nueva de la Pobla y dice que ha visto pasar un coche de estos de 4 ruedas de un jefe de la compañía. Mira que hacía tiempo que hablaban de la carretera y al final los de la compañía la han hecho solo en 3 meses,
porque les interesaba, para llevar hasta aquí toda la maquinaria para los trabajos. Se funda la Compañía Energía Eléctrica de Cataluña en Barcelona y pocas semanas después empieza la construcción de la carretera de la Pobla de Segur a Cabdella, que nadie se imaginaba que en 3 meses se haría. 30 kilómetros en ese momento, pusieron a 3.000 personas trabajando y en 3 meses hicieron la carretera. Por primera vez vemos tráfico rodado en el valle, y que fue tan rápido, como estaba diciendo, que empiezan la carretera y al cabo de 3 meses empieza ya a subir al tren Renart y otros automóviles. También ahí se pone el coche de línea, que se crea una empresa que se llama la Primera del Flamisell, y entonces la gente, ese sí que es un servicio que utilizará, porque hasta ese momento si tenía que ir a la Pobla de Segur o ir más para el sur, tenía que hacerlo todo andando. A partir de ese momento iba andando solo el trozo de su pueblo hasta la carretera principal. Ahora que el río no lleva tanta agua, porque ha acabado el deshielo, los almadieros volverán a bajar la madera río abajo, aunque aún no saben cómo conseguirán atravesar una presa y una central que han hecho en medio del río, antes de llegar al Pont de Claverol. A partir del año 1911-1912 se empiezan a hacer las presas. La primera es esta que tenemos aquí detrás, una presa pequeña en la que se dejó un paso entero para que pudiesen bajar las almadías. Al fondo tenemos el canal, en este lado tenemos el paso que dejaron para las almadías, pero curiosamente la misma fuerza del agua que quería coger el canal hacía que la almadía, en lugar de enfocar el paso río abajo, hiciese como una presa a la entrada del canal, y al final se tuvo que desistir del sistema. Y aquí ya se consideró que el río estaba demasiado cortado como para tener que ir atando y desatando las almadías, pasando los troncos por estos canales, unos canales con mucha pendiente que al llegar la madera abajo incluso se rompía. Entonces aquí ya se desistió y, como digo, en otros sitios del Pirineo sí que se continuó bajando la madera todavía, pues hasta los años 40 prácticamente. Los almadieros están preocupados porque, al parecer, quieren hacer 2 o 3 presas más río abajo. Si las hacen, no podrán bajar los troncos de ninguna forma. Tienen miedo de quedarse sin trabajo. Todavía no hemos podido empezar las obras del pantano de Sant Antoni, en Talarn. En cambio, Energía Eléctrica de Cataluña, la empresa de Riu, ya ha comenzado las obras de Cabdella. Si no nos damos prisa, empezará a mandar electricidad a Barcelona antes que nosotros. Es muy importante que lleguemos primeros. Cuando empiezan las obras de Cabdella, que se constituye la empresa Energía Eléctrica de Cataluña para hacer estas obras, pocos meses después se funda la canadiense para construir todo lo que es el embalse de Sant Antoni, unos kilómetros más abajo. Podría haber una competencia al principio, pero sí que lo que sabemos que ya las primeras emisiones que hace la energía eléctrica de bonos para recaudar más dinero, quien compra más es la canadiense. Y podemos decir que en el año 1914, cuando se ha acabado la central eléctrica, la primera de Cabdella, parte de la empresa de energía eléctrica de Cataluña ya es de la canadiense. Detrás de estas empresas habían fabricantes de material eléctrico. Estas empresas son las que les interesa la electrificación. Sin electrificación no pueden colocar sus materiales, no pueden colocar sus generadores, no pueden colocar sus transformadores. Y por lo tanto, a partir de impulsar electrificaciones, ellos tienen una ventaja, que es colocar sus materiales. Hemos decidido acelerar las obras del canal y la central de Seròs para tratar de ganar la carrera con Riu. El problema son las expropiaciones de los terrenos que avanzan muy despacio. Como de alguna forma lo que interesa es llegar cuanto antes al mercado de Barcelona y el proyecto de Seròs está mucho más trabajado, se inician las obras por la central de Seròs. Las dos instalaciones empiezan prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, la construcción de una presa como será la presa de Talarn, con sus 82 metros de altura, la más alta de Europa en aquel momento, requiere muchos esfuerzos. Y Seròs, que está en un sitio mucho más llano, el canal, aunque tenga 27 kilómetros, es fácil de trabajar y por lo tanto va avanzando mucho más rápidamente que la central de Tremp.
Hoy he ido a Aitona, hasta donde llegará el canal, para convencer a los propietarios y comenzar las obras inmediatamente. Les he dicho que daremos trabajo a todos los vecinos del pueblo que quieran. Y a los propietarios les pagaremos los terrenos de golpe y que ellos se repartan el dinero. En la plaza, escuchándome, estaba Francesc Macià, el diputado de Solidaritat Catalana, que había amenazado con impugnar el acuerdo. Pero al final, sea porque he hablado desde el balcón del ayuntamiento o porque le he convencido, ha aceptado la oferta y el ayuntamiento de Aitona la ha firmado. A la compañía le interesaba muy especialmente tener el apoyo de los políticos locales, porque eso le daba fuerza para solicitar el reconocimiento de obra con finalidad pública o de utilidad pública del proyecto, porque eso le permitía exenciones fiscales y una serie de beneficios desde el punto de vista de las expropiaciones, y por lo tanto se cuidó muy bien de conseguir el apoyo de la comarca a cambio de estas distintas concesiones. Lleida en estos años tenía una población de entre 40 y 50.000 habitantes, y de golpe aparecen para intervenir en estas grandes obras una población flotante de más de 10.000 personas. Por tanto, el impacto social fue, hay que calificarlo de brutal. Empieza a llegar dinero. También la ciudad, la comarca, las terras de Lleida empiezan a ver que hay más cosas. Es durante esta época que nuestra ciudad construye los principales edificios modernistas que tenemos. Bueno, se hace el Museo Morera, se hace la Gota de Llet, se hace toda una serie de edificios, que esto quiere decir no que tenga un impacto tan importante el canal, sino como que ya entramos, lo importante nosotros creemos que es que ya entramos en una época ya de modernidad. Hace medio año me fui de la litera, del Campell, para venir a Cabdella a ver si me cogían de peón en los trabajos. Me cogieron y ahora trabajo en los estanques, picando piedra. Me pagan 4 pesetas y media cada día. Es mucho más de lo que ganaba en el campo, pero aquí el trabajo es muy duro y a veces pienso que no vale la pena. Dicen que en Barcelona por el mismo sueldo no tienen que trabajar tanto, pero quién sabe. La compañía necesita 3.000 personas trabajando. Pensemos en un valle que en ese momento, en ese municipio de Torre de Cabdella, vivían 450 personas. Por tanto, 3.000 personas tenían que venir de fuera, muchos. Por tanto, muchos vienen de fuera, de Murcia, de Andalucía, de otros lugares de España a trabajar. Como la compañía tiene prisa por terminar, nos hacen trabajar 10 o 12 horas cada día. Ahora de día trabajo en el lago Tort, o el lago de la Colomina, o en los túneles del ferrocarril. De noche nos quedamos en las barracas de Estangento, que están hechas un desastre. Son fuertes, de piedra, pero apenas cabemos todos y están muy sucias. Las condiciones de trabajo en la zona de los lagos venían marcadas sobre todo por la complejidad de la climatología en este caso. Trabajamos por encima de 2.000 metros con temperaturas muy rigurosas. El Estangento tiene la temperatura más baja de España, que son menos 32 grados bajo cero. Durante las obras es lógico pensar que hubo bastantes accidentes. Muchos de los accidentes eran consecuencia de aludes. Muchos trabajadores quedaban sepultados debajo de las nieves a pie de obra. Luego, otro momento trágico durante las obras fue la epidemia de gripe de 1918, que todos los trabajadores vivían en barracones con escasas medidas higiénicas, y otra cosa, las camas siempre estaban calientes. ¿Eso qué significaba? Que los que estaban trabajando venían hacia el barracón, levantaban a los que estaban durmiendo y se ponían a dormir en la misma cama. Eso era un flujo constante de epidemias. En junio de 1913 hay la primera huelga de los trabajadores y sabemos lo que van a conseguir. Sabemos que consiguen, gracias a esta huelga, por ejemplo, que harán solo 11 horas de trabajo diarias. Por lo tanto, deducimos que antes de 1913 hacían más de 11 horas diarias y que además el domingo por la tarde harán fiesta. Por tanto, eran unas condiciones de muchas horas de trabajo, sin ningún día de fiesta. En enero, un ministro de Madrid vino a Cabdella a ver los trabajos. Aquellos días todo fue como una seda. Limpiaron las barracas y nos dieron ropa y más comida de lo habitual. Ahora dicen que la canadiense ha comprado la compañía, pero todo sigue igual. Por eso me fui y he venido a Trem.
Pronto comenzarán las obras de la presa de San Antoni y harán falta muchos obreros. Me han cogido enseguida, porque ahora mismo ya hay mucho trabajo. Las hidroeléctricas llegan en un momento muy oportuno. Es el momento en el cual la comarca del Pallars está en una situación de crisis económica extrema que se inicia en el año 1900, 10 años antes, por la llegada de la filoxera. La conca de Tremp era una zona de alta producción de vino, prácticamente era el monocultivo, la viña. La llegada de la filoxera provoca la desaparición, la muerte de toda la viña que aún pervivía, y de hecho es la última zona de Cataluña donde llega la filoxera. Y por otra parte se acumulan durante los primeros años del siglo XX toda una serie de ciclos de grandes sequías que provocan una crisis en el cultivo de cereales. La reacción es de total oposición a los proyectos de la canadiense. Seguramente el miedo es a que se lleven el agua que siempre se ha reivindicado que se utilizase para incrementar los riegos en la comarca, pues eso produce una reacción de oposición. Los jefes son casi todos extranjeros, como en Cabdella, pero los de aquí no son franceses. Son americanos y canadienses que han venido de hacer un canal en Panamá. La mayoría son norteamericanos, canadienses, pero también suizos, franceses, alemanes, y sí que, por lo que dicen algunos testimonios de la época, iban a caballo, llevaban revólver en el cinto, iban vestidos con sombrero típico del oeste, llevaban polainas, llevaban botas altas, es decir que parece que sí que realmente impactaron. Los ingenieros extranjeros van todos a un par de locales que han abierto, el Toronto y el American Bar, donde beben un licor de color de madera hecho con malta y mucho alcohol. Pero a los obreros no nos dejan entrar. La construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos lleva implícita la llegada de una gran cantidad de masa obrera, de una gran cantidad de trabajadores a la zona, y eso supone que de una forma inmediata proliferen las casas de prostitución. De ese momento, a raíz de esta proliferación, que se crea en el refranero popular un refrán que dice «Si vas calent per un duro ves a Tremp», que quiere decir, sí, que acá en castellano no rima, «Si vas caliente por un duro, ve a Tremp». Aquí no hace tanto frío como en los lagos. Pero R10, las condiciones son peores. Para dormir, te cobran un ojo de la cara por una cama en una habitación tan llena que parece una lata de sardinas. Pearson ha venido a ver cómo van las cosas. Primero hemos ido al campamento de la Bordeta y nos hemos reunido con los directores de las obras de la central y del canal de Sarós, que hace medio año que empezaron. Los hemos felicitado por la marcha de todo. Si todos los proyectos avanzasen tan rápido como este. Después hemos ido hasta Tremp por Terradets, por la carretera que hicimos. No está en muy buenas condiciones, como ya nos habían avisado, pero ahora nuestra prioridad es comenzar las obras de la presa de Sant Antoni, tan pronto como sea posible, y acabar las de Sarós. La carretera de Terradets es un tramo de unos 20 kilómetros que estaban pendientes de construir en la vía que debía comunicar de forma directa Lleida con Tremp y con el Pallars. A la canadiense le interesa construir este tramo de carretera pendiente por sus necesidades de transporte de la gran cantidad de material y de equipos necesarios para las obras del pantano y de la presa de San Antonio. Afronta la construcción de esta carretera en un periodo muy corto de tiempo, de muy pocos meses, unos 3 o 4 meses, porque esto le permitía acortar de una forma importante las distancias para el transporte de este material. En Tremp, Pearson ha ido a ver la basílica con el obispo de Urgell, Joan Benlloc. El obispo es un valenciano muy culto y ha enseñado a Pearson el órgano de la basílica, que es del siglo XVII y está muy dañado. Pearson se ha comprometido a pagar la restauración del instrumento. Quiere conseguir el apoyo de la Iglesia para nuestros proyectos.
es un reflejo de las buenas relaciones que se establecen entre la compañía y entre la empresa la canadiense y la iglesia local. Seguramente también como una forma de conseguir adeptos, de conseguir un mayor apoyo de la sociedad a sus proyectos. Si tiene contenta a la iglesia, seguramente tiene contenta a buena parte de la población de la zona. Hace un año que Pearson murió en el hundimiento del Lusitania. Le hubiera gustado ver la línea de los ferrocarriles de Cataluña hasta Las Planas, uno de los proyectos que impulsamos en Barcelona. Ha costado mucho cruzar el Tibidabo y llegar hasta aquí, pero ahora ya está. La estación es preciosa y la línea es una de las más modernas de España. La canadiense era Barcelona Traction, aplicada en un primer lugar a los tranvías de Barcelona, pero luego a los ferrocarriles. Para Pearson era muy importante que la empresa produjera electricidad y que la misma empresa, a través de sus filiales, consumiera esta electricidad. Los tranvías y los ferrocarriles de Cataluña, en este caso, le proporcionaban esta demanda que le interesaba atender. Pearson yo creo que era casi una especie de gran visionario. Entonces algunos proyectos, algunos de ellos muy importantes, por ejemplo, unir Barcelona con Europa con un ferrocarril de ancho europeo, pues estos proyectos murieron con la muerte de Pearson, quedaron sin hacer. El año que viene, el tren llegará a Sant Cugat. Será el despegue definitivo del pueblo, que se llenará de gente de la ciudad que quiere vivir en un lugar más tranquilo y más verde. Todo quedará más cerca de Barcelona. El golf que hicimos hace 2 años en el mismo Sant Cugat, la urbanización de veraneantes de Las Planas y la que haremos en la Floresta. Para Pearson, como americano, él veía que en un futuro el barcelonés, la persona acomodada de Barcelona, el ciudadano acomodado barcelonés, en un futuro iba a trasladar su domicilio más allá de la Sierra de Collserola, es decir, lejos de la franja del mar. ¿Qué significaba? Vivir en medio de pinos, en definitiva, en un ambiente mucho más tranquilo que no una vida dentro de una urbe, de un conglomerado urbano de unos cuantos millones de habitantes, con todas sus incomodidades. En Camarasa, donde se juntan el Noguera Pallaresa y el Segre, estamos construyendo otro salto de agua. Será el más grande de todos, el más alto de Europa. He encontrado trabajo aquí después de que se acabaron las obras del pantano de Sant Antoni. He tenido suerte, porque también se han acabado las obras del canal de Serós, que se hacían río abajo, y de repente subieron hacia aquí todos los obreros que habían trabajado allí durante 1 año y medio. Los proyectos que se van a desarrollar no tenían parangón en Europa. Es decir, la presa de Camarasa, que se inician los trabajos en el año 19 y acaban los trabajos en el año 22, fue en su momento la presa más alta de Europa y la tercera del mundo hasta el año 27, solo superada por una presa en Little Rock en Estados Unidos y la de Barranquilla en México. Los encargados nos tratan cada vez peor y las condiciones de trabajo son cada día peores. Hemos pedido a la compañía que mejoraran algunas cosas, pero en vez de negociar, han dicho que no a todo y además nos han amenazado. Por ello, el Comité de Cataluña de la CNT ha enviado un telegrama de protesta al presidente del gobierno y ha convocado huelga general en la provincia de Lleida.
El líder del sindicato es Salvador Seguí, el noi del Sucre, de Tornabous, cerca de aquí. La Gran Guerra Europea, que había comportado enormes beneficios para la industria textil y para la industria en general de Cataluña, en cambio había mermado considerablemente la capacidad salarial de los obreros, porque se había producido un alto nivel del coste de la vida sin que los salarios hubiesen subido al mismo ritmo. En los orígenes, la huelga de la canadiense también tiene motivos salariales. De golpe, los empresarios veían cómo las reivindicaciones sindicales podían mermar estos beneficios. La Guardia Civil viene cada vez más a menudo a meter las narices por las obras. Hoy ha venido una comisión inspectora de obras públicas y los guardias no los han dejado solos ni un solo momento, por si acaso. Los nervios están a flor de piel y el sindicato está a punto de declarar la huelga general en toda Cataluña. Ya lo veréis. Yo creo que la canadiense era consciente del papel estratégico que estaba jugando para la industria catalana y al ver cómo una huelga que había empezado con un grupo relativamente reducido de trabajadores, pero que progresivamente se había ido ampliando, una estrategia de dureza era insostenible. Hemos resistido las amenazas del gobierno y de la dirección de la empresa, que en diciembre despidió a 8 trabajadores de Camarasa. Entonces el gobierno cerró el sindicato y detuvieron a 25 trabajadores porque decían que eran los cabecillas. Los encerraron a todos en un barco de guerra, el Pelayo, en el puerto de Barcelona, bajo régimen militar, y no los podían visitar ni sus familiares. La huelga se fue extendiendo. Se añadieron los trabajadores de los trenes y los tranvías, y los de las empresas del agua, el gas y la electricidad, y también los de las empresas del sector textil. Estamos hablando de una huelga del año 1919. La burguesía barcelonesa estaba muy espantada con el recuerdo de la Semana Trágica y muy espantada igualmente por los hechos que se habían producido con la revolución bolchevique. O sea, el ambiente era de tensión. Hay el caso de un empresario catalán que le llamaban al pa y ceba, el pan y cebolla, porque decía que sus obreros con pan y cebolla iban más que servidos, ¿no? Y que no era necesario que se alimentasen con nada más. Es un ejemplo, creo yo, bastante claro de la mentalidad que tenían respecto a sus propios trabajadores. De todas maneras, se impuso, parece, la posición más pactista representada por Carlos Montañés, un personaje muy vinculado a la historia de la canadiense, y al final se acordó la paz. Mañana volveremos al trabajo, después de más de 40 días de huelga. Lo hemos decidido por unanimidad, en un mitin en la Plaza de las Arenas. Nunca había visto tanta gente junta. Había 50.000 personas. La plaza estaba llena y todo el alrededor también, de gente que no ha podido entrar. De hecho, la victoria fue para los obreros, que obtuvieron en buena parte lo que pedían, que era la jornada de 8 horas. Es la primera vez que se implanta esta jornada y al mismo tiempo se limita el trabajo infantil. Hace 10 años que terminaron las obras de Cabdella, pero en el valle nada ha vuelto a ser como antes. Todo ha cambiado. Los obreros se fueron y se quedaron los trabajadores de la compañía, que puso una tienda y también una escuela para los niños.
Nos encontramos en uno de los barrios del campamento de la central hidroeléctrica. Por ejemplo, detrás vemos lo que eran las casas de los trabajadores. Aquí hay dos casas, una en la planta baja y una primera. Son casas prefabricadas, es la primera vez en Cataluña que se construyen casas prefabricadas, a semejanza de las casas suizas, porque los jefes de Energía Eléctrica de Cataluña eran suizos y conocían este tipo de construcciones. Aquellas personas que hasta el momento habían visto la central como algo lejano, un proyecto que no les interesaba, a partir del momento en que vieron que semanalmente se recibía dinero, un salario, fueron cuando dejaron sus trabajos en la ganadería y se incorporaron a trabajar en la central. Y eso lo consiguió la Caja, que era que cada viernes o cada semana un operario de Energía Eléctrica de Cataluña subía desde Tremp, acompañado de la Guardia Civil, se situaba en la Caja y iba dando el salario a todos los operarios de la central. El otro día vino el rey de España a ver la central, con mucha gente que le acompañaba, y subió a los lagos con el tren. Yo no lo había visto nunca. Es muy delgado, con bigote y vestido como si fuera un general. Con mi marido hacía tiempo que decíamos de ir a Tremp y al final nos hemos decidido. Parece mentira, pero yo no había vuelto desde pequeña y no me acordaba de nada. Hemos salido de Cabdella a las 6 de la mañana con la primera del Flamisell hasta la Pobla y desde allí con el coche de la Pirinaico Pallaresa hasta Tremp. Nunca había visto tantas tiendas por la calle. He ido a comprar a la Plaza de la Cruz, a Casa Perico y también galletas y chocolate en Potau. Mi marido ha ido a la ferretería a comprar unas herramientas y después hemos ido a comer pronto junto al puente de la Fontbella para poder coger otra vez el coche de línea y regresar a casa. El comercio de Tremp durante esos años experimenta un crecimiento sin precedentes. Después de las obras, evidentemente, el comercio baja, pero no baja a los niveles anteriores a las obras. Y de alguna forma se refuerza el papel de Tremp como foco comercial principal, no solo del Pallars, sino también de buena parte de la zona del Pirineo, Pallars Sobirá y Valle de Arán fundamentalmente. Tras la huelga de la canadiense vine a Barcelona. Ya había estado en la ciudad durante la huelga y me pareció que con mi experiencia aquí podría encontrar un trabajo mejor y más bien pagado. Y si tienes problemas, es más fácil pedir ayuda al sindicato. Ahora soy jefe de grupo en las obras de la exposición que harán el año que viene. La compañía tiene algo que ver con la exposición y uno de los jefes me encontró el trabajo. En las obras somos 1000 personas trabajando a la vez. Será una exposición grandiosa. La exposición internacional, que no universal, de 1929 en Barcelona, en realidad fue el resultado de un proyecto muy anterior de realizar una exposición de las industrias eléctricas en Barcelona. Y al final el proyecto cambió en un proyecto de exposición más amplio. En realidad es una operación para autopublicitarse como empresas eléctricas y, por otro lado, hacer toda una pedagogía muy potente de la electricidad como elemento indispensable para el buen funcionamiento de la ciudad moderna y avanzada. La organización quedó en manos del Marqués de Foronda, un personaje muy vinculado a la dictadura y que maniobró, de hecho, con el Ayuntamiento de Barcelona a sus anchas, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona hizo lo que quería el Marqués de Foronda, en definitiva. El legado de la exposición para la ciudad es muy valioso, en el sentido que las intenciones de los organizadores era ganar, al colocar la exposición internacional en una montaña, en Montjuïc, era ganarla en posterioridad a la clausura de la exposición, ganarla como parque para la ciudad. Para Barcelona, la exposición internacional del 29 supuso, en definitiva, urbanizar la montaña de Montjuïc. Montjuïc era un yermo, prácticamente. Se urbanizó, se construyeron una gran cantidad de palacios, una buena parte de ellos desaparecieron después
de la celebración de la exposición. Ayer inauguramos un monumento a Pearson en Barcelona. Se lo merecía, porque gracias a él, este país ha cambiado en 20 años más de lo que nadie habría podido imaginar. Y hoy los Reyes han inaugurado la Exposición Internacional, uno de los momentos más grandes de la historia de esta ciudad. Han visitado el pabellón de industrias eléctricas, los otros pabellones, el pueblo español. Conozco al marqués de Foronda, el director de la exposición, desde que trabajamos juntos en los tranvías de Barcelona. Y gracias a él, he conseguido que en la Plaza Mayor del pueblo español haya una copia del Ayuntamiento de Valderrobles y de otras casas del Matarraña. Tengo buenos recuerdos de cuando fui el diputado de aquellas tierras de Aragón en las Cortes. Tras la inauguración, he ido a la Plaza de España, donde había una multitud. Nunca me hubiera imaginado que todo fuera tan grande. ¡Cuántos coches! ¡Cuánta gente por la calle! ¡Y qué calor! Hemos ido a la exposición y en el cielo hemos visto una cosa que no era un avión, que llevaba gente dentro. Mi primo Martí vino a trabajar hace años a Barcelona y ahora nos ha invitado a venir para ver la exposición. Hoy la han inaugurado y casi no cabíamos. Hemos visto el rey un momento con todas las autoridades. Me ha parecido que estaba aún más delgado que hace 5 años, cuando subió a Cabdella a ver la central. Hay tantas cosas para ver que no se acaba nunca. Han hecho un pueblo de mentira, pero como si fuese de verdad. Y todas las luces van con la electricidad que se hace en Cabdella y los demás saltos de agua. ¿Quién lo iba a decir? Hemos trabajado duro y al final todo estaba listo para la inauguración de hoy. Todo esto ha cambiado tanto, sobre todo la montaña de Montjuïc, que ya nadie recuerda cómo era antes. En la montaña, no en la parte del castillo, sino en el lado que mira hacia la Plaza de las Arenas, se han hecho jardines, fuentes, calles, edificios. Arriba en la montaña un palacio muy grande, pero a mí lo que más me gusta es la fuente mágica, que de noche se ilumina con mucha luz. No sé si han valido la pena todos los esfuerzos de estos años, pero de todo esto nos vamos a acordar siempre. La exposición internacional significó para Barcelona y Cataluña un acto en realidad publicitario muy importante, porque Barcelona aparecía en el mapa internacional como una bombilla que se enciende, como una ciudad capaz de organizar una exposición internacional a la misma altura que París o Berlín, que eran las ciudades, las metrópolis de referencia en ese momento. Y aumentó la autoestima de los barceloneses. Fue un éxito que es visible aún actualmente en la ciudad y el balance hay que calificarlo de positivo, a pesar de que su organización en los últimos tiempos estuvo en manos de las autoridades no catalanas. Se trata del periodo que los historiadores de la economía conocen, y los tecnólogos, como la segunda revolución industrial, que tiene como eje básico la electricidad. Es decir, la electricidad es algo que prácticamente revolucionó la vida entera, cambió la vida de todo el mundo, desde el trabajo al ocio y desde la cultura a los transportes, y por tanto lo invadió todo.